El Estado de Israel reconoce sus crímenes contra los palestinos y declara la creación de un único Estado aconfesional. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 Desde la frontera, señales de humo. na, 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 na. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad. Todo individuo tiene derecho a la vida. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud. Artículo 5. Nadie será sometido a tortura. Todos son iguales ante la ley. Desde la frontera, señales de humo. Hecho de vivir en... del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar, salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan, mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa Señales de Humo. Abrimos temporada. A conquistar la memoria. Podríamos haber decidido finalizar este programa en junio del año pasado. Era nuestra 20ª temporada y entendemos que hemos presentado la pobreza y sus soluciones de manera extensa. Liberación nacional. Podríamos haber decidido finalizar Señales de Humo en junio, tras 20 años mirando el origen de la pobreza enquistada y repetida. Nuestro trabajo estaba hecho. Podríamos, sí, claro, este es un programa voluntario y como tal nada nos ata a su desarrollo, pero no decidimos parar, sino continuar. Los sistemas socioeconómicos han fallado al mundo. Se trata de sistemas viciados, sexistas, concentrados su poder en unos cuantos, generando una devastación climática sin punto de retorno. Y todo a costa de los más pobres. No solo hablamos de pobreza heredada, sino de nuevos invitados por la multicasualidad que la desigualdad genera. Pero la desigualdad es evitable. Llevamos intentando contarlo desde hace 20 años como, bueno, sin embargo se demora el gran momento de hablar del nuevo mundo. Y está aquí al lado y no podemos dejar de pregonarlo. No todavía. Un lenguaje para todos los pueblos, tú mismo barco, una misma selva. Aquí está. Cabemos todos, igualitarios, compartiendo los que sobran y accediendo los que no tienen. Podríamos haber callado a Señales de Humo, pero aún no es el momento. Y volvemos este año con fuerza. Javi Rodríguez en la realización y postproducción, Begoña Huerta y un servidor, Félix Ramos, presentando, Gonzalo Revilla acercándonos a la actualidad desde perspectivas diferentes y guionizando, y Andrés García echando un cable en la producción y en los contenidos. Pues venga, como estamos listos y con ganas, vamos adelante.
Y si nos estás escuchando, quédate con nosotras un ratito más. Como siempre, estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Radio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Empezamos un programa más, una temporada más de Señales de Humo. Para abrazar la ciudad, va a conquistar la memoria, te van a convocar, salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan, mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte, para abrazar la ciudad, va a conquistar la memoria, te van a convocar, mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, ejército zapatista, de liberación nacional. Será una porquería, ya lo sé. Bueno, pues tenemos sintonía de Vistazo al Mundo. Vale, sintonía. La que te gusta, la que te emociona, la que te... Que esto me pone las pilas ya con esto. Te hace sacar de lo más hondo de ti, ¿sabes? Esas noticias que no vemos, que no encontramos o nos sorprendemos, no sé. Eso mejor, Javi, eso mejor. Esta sí, esta ya... Después de tantos años de Vistazo al Mundo y todavía no tengo una sintonía en condiciones. Bueno, tú sabes que a Javi le gusta ser muy graciosillo con eso, ya contigo. Que, bueno, no sé, ¿qué has visto por ahí en este primer programa que nos traes? Algo destacadísimo. No traigo nada hoy, no traigo nada porque habías empezado el programa diciendo que podríamos haber, ¿cómo era? Podríamos haber dejado de emitir, acabado ya. Y yo estaba pensando, digo, coño, pues sí, ¿no? Porque yo me he asomado a la actualidad después del verano y me la encuentro tal cual la dejamos o prácticamente igual. Había un genocidio y ahora hay el mismo genocidio pero con un proceso de paz volando por encima. Había problemas económicos gordos pasando de un lado a otro del Atlántico, atravesando China, dejando caer monedas, y siguen los mismos problemas económicos. Y yo cuando he empezado esta temporada y me he planteado qué hacer con el Vistazo al Mundo, pues me salía esa misma duda, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor habría que dejar ya este análisis de la realidad, porque a mí sinceramente me faltan claves para interpretar. Quiero decir que veo la realidad y la veo ya tan manida y tan repetida que me cuesta saber qué es lo que queremos hacer con ella, ¿no? Pero vamos a ver, lo de seguir no estaba ya claro, hemos empezado muy fuerte, en plan positivo. Este acaba de llegar y ahora... venía escuchando por la calle con los cascos y he escuchado a Begoña y a Feli completamente convencidos de la continuidad. Nos ha metido aquí Juan a la fuerza y ya nos ha cerrado la puerta por dentro. Yo hemos hecho unas arengas ahí muy positivas, muy, ¿sabes? Claro, para que la gente se emocione. La actualidad está fastidiada, Gonzalo, pero está jodido todo, pero bueno. Hay elementos de discrepancia con tu discurso. Mira, ahora estoy percibiendo una cantidad de gente que se va organizando y que de alguna manera es capaz de salir a la calle. Lo hemos visto aquí de una forma evidentemente mucho más pequeña que el genocidio, pero la peña se ha organizado y ha salido a las calles continuamente y está empezando a gritar contra lo que ocurre en Palestina, que eso hace 5 años era inconcebible. Pero te refieres a las manifestaciones contra las manifestaciones, que es al final a lo que mucha gente se siente capaz
de llegar. Pero hay otras personas pues que están invirtiendo tiempo en acción política, en determinadas cuestiones que evidentemente no están sirviendo todavía para soterrar toda la miseria que han provocado los fascistas que tenemos por el mundo, pero es tiempo de permanencia. Habrá que ver el final del proceso de esas manifestaciones. Verdad que también sonaba cierta alegría, o bueno, no sé si decía alegría, pero viendo las manifestaciones en Marruecos contra un régimen que además no tiene nada que ver con Europa, bueno, o tiene mucho que ver con Europa, ¿no? Pero que se manifestaban contra un régimen de un rey que no hace muchas concesiones a la participación. También habrá que esperar a ver cómo acaba eso, ¿no? De todas formas, las inclinaciones políticas, a pesar de todas esas manifestaciones que van surgiendo en un lado y otro, siguen siendo del mismo color y siguen amenazando en la misma dirección, ¿no? Que no vemos muchos cambios políticos progresistas, muchos cambios de gobierno que nos den lugar a la esperanza. Yo traía por aquí 3 claves simplemente, las comentamos y con eso ya, si me deja salir Juan de aquí del estudio, ya veo si continuamos con la sección o no. Una era hacer que esta sección luche contra la mentira, que creo que es una de las grandes claves de la información hoy, ¿no? Prácticamente el 50%, bueno, no sé si más, ¿no? Porque hay gente que se asoma a los periódicos, pero normalmente la gente va directamente al timeline de Instagram o de Twitter o de Blue Sky o de lo que sea, ¿no? Y ahí está todo lleno de mentiras. O sea, te encuentras una cantidad de información directamente falsa, pero no porque se hayan confundido, sino porque la han generado desde la mentira, con la cual es muy difícil luchar, ¿no? Entonces creo que una de las claves de este tipo de información que hacemos aquí desde un programa que no es un informativo, no es un programa de opinión, pero bueno, por lo menos destapar todas esas mentiras. Otra clave es la demolición. O sea, estamos en un contexto en el que se han cuestionado o se han demolido directamente los derechos humanos, ¿no? Lo que era la legalidad internacional, las reglas del juego que teníamos, en las que nos movíamos, las reglas del partido, estábamos jugando el partido con una regla, bueno, pues todo eso ha desaparecido, ¿no? Vale, aparte de la mentira, bueno, estamos viendo cómo Trump le pega pepinazos a un barco en medio del océano en aguas internacionales y nadie le dice nada, al margen de la demolición de Gaza en manos de Netanyahu, a la que tampoco nadie ha sido, bueno, y la intercepción, cuando interceptaron la flotilla de la libertad, ¿no? Que también era absolutamente alegal o ilegal directamente, y no pasa nada, ¿no? Y el entramado de la ONU que ha estado, digamos, ordenando el mundo se ha caído, ¿no? O sea que estamos informando en esas claves, unas claves que son de absoluta demolición, ¿no? Y el tercero casi que ni me atrevo a decirlo. A mí no me chinga el vato, ni me ponica Bartolo. Porque no va conmigo un poco y porque la información que va llegando no te deja mucho margen para la esperanza, ¿no? O para tratar de articular con lo que podrían ser las manifestaciones en Marruecos, ¿no? Pues la gente estaba contenta. Tú veías a la gente, y al margen de los palos que le daban y de las carreras que tenían que dar, pero veías a la gente contenta, o sea, alguna esperanza de que el futuro fuera distinto, ¿no? Esta semana, que hablaremos el próximo programa de esto, hemos estado con unas compañeras de Paraguay y también se asoma de vez en cuando esa esperanza de que el país, en este caso Paraguay, pueda ser distinto algunas veces. Yo solo no lo veo mucho a mi alrededor, o sea, no soy capaz de ver, aquí no hay ningún partido político ahora mismo que esté hablando en claves de esperanza, ¿no? Si acaso de resistencia, pero bueno, le dejaremos un pequeño espacio a la esperanza, a ver si somos capaces de articular un futuro mejor, ¿no? No tengo nada que aportar. Eso para contrarrestar. Yo creo que el panorama ya lo sabíamos, cuál era el escaparate. Yo creo que ante eso lo único que queda es la esperanza, Gonzalo. Yo sé que da poca esperanza, pero si no, ¿para qué? ¿Para qué está aquí ahora mismo, no? Y nosotros este año incluso el humor. Exacto. Después vamos a traer algo de Trump. Va a venir, va a aterrizar ahí. Vamos, le estamos haciendo un seguimiento para encontrar. Han hecho una manifestación allí, ve la manifestación, todo eso es positivo. Yo, aprovechando que ha entrado Juan, que va para afuera, me voy con él antes de que empiece esto del humor, porque eso ya sí que, por ahí sí que no paso.
Bueno, pues después de este vistazo al mundo tan esperanzador, vamos a ponernos punky, y eso me recuerda a aquel tema que se titulaba Ellos dicen mierda, de la Polla Record, así que creo que puede ser un buen tema para empezar la temporada. Joder, tío, es que somos unos clásicos totales. Totalmente. Te escucho, cambio. Bueno, pues andamos arrancando Señales de Humo del curso 25-26 y una de las cosas que queremos es enfocar bien, entre otras cosas para acertar en aquello que queremos contar, cómo debemos hacerlo y a quién dirigirnos. Y con esa intención, la de acertar, hemos invitado hoy a personas y organizaciones que se dedican a eso, a enfocar y denunciar, testando además la visión de la sociedad con respecto a aquellos que queremos cambiar. Nuestra primera entrevista la hemos realizado con Nerea Boneta, quien ha realizado una investigación para Intermón Oxfam preguntando cuál es la percepción social de la gente sobre la desigualdad. Nerea Boneta es investigadora graduada en Ciencias Políticas y Derecho y, entre otros temas, ha investigado y publicado en torno a violencias sexuales, cuidados y feminismo interseccional, empleo, etc. Y esta mañana la entrevistó Andrés. Gracias, Nerea, por acercarte a Señales de Humo. Eres coautora del informe que habéis realizado para Oxfam Intermón, una encuesta sobre percepción de desigualdad en España, donde han participado más de 4.000 personas entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2025. No sé si los datos así a nivel general son ciertos, Nerea. Hola, buenos días. Bueno, pues sí, como decías, desde Oxfam Intermón llevamos un tiempo, ¿no? Llevamos ya dos ediciones de esta encuesta
Y lo que intentamos hacer es escuchar a la población, saber cómo experimentan ellas mismas su cotidianidad y cómo sienten en el día a día las desigualdades. Creemos que es muy importante saber cómo se viven las desigualdades. De hecho, creemos que es tan importante saber esa parte más de la subjetividad, ¿no?, de cómo se viven, porque es tan importante como cuantificarlas, afecta a la cotidianidad de las personas. Y bueno, en esta segunda edición tenemos como dos grandes observaciones, ¿no?, dos grandes titulares, que serían que la vivienda y la cronificación de las renuncias y de ese tipo de renuncias cotidianas son los grandes malestares de la población. Vale, sería como ese gran titular, ¿no?, que podríamos tener de la encuesta, lo que tiene que ver con la vivienda y lo que tiene que ver incluso, por lo que hemos leído, con la propia percepción salarial o de ingresos de las personas entrevistadas. Pero una de las cosas que nos ha sorprendido, Nerea, es que de las personas que había entrevistado, 8 de cada 10 reconocen la desigualdad en este país, siendo más conscientes las mujeres y además conforme se aumenta en la edad también. No sé si esperabais esta percepción sobre la desigualdad, más allá de que después se convierta en acción. Pues eso es, sí, en general hay una gran sensación de que en España hay muchas desigualdades, ¿no? Es un país profundamente desigual. Es verdad que no nos sorprendía en el sentido de que si miramos en la anterior edición, es una percepción que se mantiene, ¿no? En general la gente es muy consciente de que existen desigualdades a su alrededor, desigualdades que tienen que ver con diferencias entre barrios, diferencias entre géneros, diferencias a diferentes niveles. Pero siempre rescatamos este otro dato que nos parece también muy importante señalar, que es que a pesar de esta consciencia, ¿no?, de las desigualdades, 6 de cada 10 piensan que las desigualdades se pueden revertir, que se pueden hacer cosas por cambiar las desigualdades. Muy bien, pues me parece súper interesante esa percepción de que es posible, ¿no?, generar un cambio social en ella. ¿Y dónde encuentran las personas entrevistadas esas soluciones? Me refiero, ¿de alguna manera ellas comparten cómo se debe combatir? ¿Sí, a través de acción política, acción social, medios de comunicación? Pues bueno, en general apoyan una serie, en la encuesta vimos una serie de medidas que podían contribuir, ¿no?, a reducir estas desigualdades, y en general pues las medidas más apoyadas tenían que ver con el empleo, con las condiciones laborales, en general aumento de salarios, control de horarios, todo este tipo de cosas que tienen que ver con la calidad del empleo. Seguido de la vivienda, ¿no? Sí que ponían un especial énfasis en que es necesario generar mecanismos que garanticen el derecho a la vivienda digna. De hecho, una de las medidas más apoyadas tanto por los inquilinos como por los propietarios era crear un parque público de vivienda. Y las terceras medidas más apoyadas tenían que ver con todo lo que tenía que ver con reforzar servicios públicos, ¿no?, como la sanidad o la educación. Estas son como las medidas más apoyadas. Y en cuanto a quién puede tener o de qué manera se puede generar estos cambios, había una confianza bastante elevada en que las administraciones públicas podían hacerlo, ¿no?, que eran las principales responsables por acción o omisión, pero que también tenían en sus manos el papel de revertir las desigualdades con políticas públicas y con medidas valientes, ¿no? O sea, que lo que era necesario también era voluntad política. Hemos visto en el informe también que de alguna manera se constata que este problema de acceso a la vivienda como generador de desigualdad es un generador de desigualdad fundamental que puede afectar al resto de la vida de las personas. Eso tanto se percibe como entiendo que lo concluís. ¿Y en qué edades esta desigualdad puede ser más peligrosa? No sé si es algo que hayáis podido entresacar del propio informe.
Sí, es muy interesante porque, claro, lo que veíamos es que a pesar de los datos macroeconómicos, ¿no?, que indican avances en el empleo, la subida del SMI, etcétera, sí que veíamos y la propia población lo ve así, ¿no?, que la vivienda es al final un gran agujero negro que hace que todos tus ingresos y tu capacidad de ahorro se vaya al garete, y así lo indican, ¿no?, que la vivienda se posiciona como primera causa de desigualdad identificada. Pasa a posicionarse incluso por delante de la economía, del empleo, que eran algunos de los ítems que salían por delante en la edición anterior. Y además una cosa que nos parecía muy, muy interesante es que afectaba a prácticamente la mitad de la población. Es verdad que mucho más a las personas inquilinas, ¿no?, que a las personas propietarias, pero que al fin y al cabo es algo generalizado. Y como decías, obviamente, a pesar de que es un problema, una crisis que afecta a toda la población, pues afecta mucho más a ciertos sectores de la población, ¿no? A las personas jóvenes fundamentalmente, impidiendo la emancipación, desarrollar una vida independiente, ¿no?, autónoma, pero también a las mujeres, a las personas racializadas, migrantes y a las personas con una situación económica baja. Entonces vemos que también las desigualdades tienen clase social, entienden de género, entienden de un montón de factores. Nerea, también concluís que un 30%, creo, de la población entrevistada piensa que sus percepciones salariales no les permiten vivir con dignidad. Esto podría ser casi como considerarse como pobre, ¿no?, dentro de un contexto socioeconómico determinado. ¿Cómo casa esto en un Estado que teóricamente tiene una dinámica económica positiva y que revaloriza pues algunos derechos económicos como salarios básicos y demás? No sé si habéis sacado alguna conclusión en este ámbito dentro del contexto general del Estado. Claro, nosotros al final podemos observar, ¿no?, las percepciones, y es complicado, ¿no?, como a través de estos datos atribuir causas específicas, porque al final son fenómenos complejos, ¿no?, con variedad de causas. Lo que sí creemos que España produce empleos de bajos salarios y de baja cualificación. Esto, si miramos los datos del INE, vemos que el salario más frecuente en España, según la encuesta de estructura salarial, era de 14.586 euros, que es casi la mitad del salario medio, ¿no? O sea, en general hay una gran oferta de empleos de baja cualificación, que esto pues imposibilita el ahorro, deteriora la satisfacción laboral, ¿no? Como veíamos, casi 4 de cada 10 de las personas que entrevistábamos estaban insatisfechas con su trabajo, ¿no? Y el 37% afirmaba que necesitaba un segundo empleo para poder pues llegar a fin de mes con unos ingresos suficientes. Entonces, vemos que esta estructura, ¿no?, hay causas estructurales que tienen que ver con el empleo que se genera, ¿no?, que al final pues dificulta desarrollar una vida digna. También lo veíamos en todo lo que tiene que ver con renuncias, ¿no?, como decía al principio, que se están cronificando estas renuncias que ya veíamos en la edición anterior. Pues por darte un dato, ¿no?, pues el 40% afirmaba no poder asumir gastos imprevistos de alrededor de 600 euros, que es un gasto que puede surgir en un imprevisto en el hogar, que se te averíe un electrodoméstico, ¿no? Y esto afecta gravemente al día a día de las personas y genera muchísimos malestares. Nerea, y conectándolo con esto, una de las cosas que también nos ha sorprendido, que además crece con respecto a vuestra primera encuesta, es que la mitad de la población cree que sus posibilidades de progresar dependen directamente de su origen, que al final hay como una heredad en la pobreza. No sé si tenéis también alguna conclusión al respecto. Me refiero el cómo se percibe la pobreza según el origen social en España. Claro, cuando es que al final todos estos datos lo que reflejan también es un pesimismo, ¿no?, en la población. Cuando ves que
trayéndolo otra vez a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Que la mayoría de las personas inquilinas creen que no ven viable, por ejemplo, poder comprarse una vivienda algún día, ¿no? Esto está reflejando un pesimismo generalizado de que es muy difícil progresar en la vida, ¿no? Que la desigualdad se hereda incluso, y también lo veíamos con el tema de la vivienda. Los jóvenes de nivel socioeconómico más bajo veían muy poco probable recibir ayuda familiar para comprarse una vivienda, y este era un dato completamente inverso en el caso de las personas jóvenes de clase alta, ¿no? Que sí que veían muy probable recibir ayuda familiar. Lo que estamos viendo aquí es una consciencia de la población, ¿no? De que las desigualdades se heredan, de que hay ciertas características y ciertos factores que influyen en tu capacidad de prosperar, y de que las medidas de redistribución y las políticas públicas que se ponen en marcha para paliar estas desigualdades pues no están consiguiendo paliarlas realmente. Entonces esto merma mucho también el optimismo de la población y hace que la gente pues sienta que no es posible, como pues este ascensor social está roto, ¿no? Definitivamente a ojos de la mayoría de la población. Ya. Pues muy bien, muchísimas gracias. Nerea Boneta, coautora de esta segunda encuesta de Oxfam Intermón sobre desigualdades múltiples en España, que la habéis titulado Vivir la desigualdad, porque las claves que ofrecéis, tus palabras, un poco lo que compartís, nos ayuda, en este caso en Señales de Humo, a enfocar en aquellos ámbitos de la desigualdad que creemos que son urgentes combatir. Muchísimas gracias por tu disponibilidad. Muchas gracias a ti por participar. Gracias a vosotros. Un abrazo. Desde la frontera, Señales de Humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. De sobrevivir te hace gritar más alto hasta verme acorralado. Y tengo que reconocer que de buenas me has librado, pero vencer siempre es mi mayor pecado. Tantas vidas deseché o estrellé en acantilados, batallas que no libré me han dejado mutilado, y para conservar. Otra de las organizaciones que nos han acompañado durante estos más de 20 años de radio ha sido Amnistía Internacional. Sus campañas han puesto el foco en muchas ocasiones en la pobreza de otras zonas del mundo. No olvidemos que Amnistía Internacional es una organización de referencia internacional empujada por más de 10 millones de personas para sacar a relucir la verdad, para que la gente poderosa tenga que rendir cuentas. Y hoy precisamente nos acompaña José María Molina. Él es portavoz del Grupo de Huelva de Amnistía, profesor y ya viejo amigo del programa. Hola, ¿qué tal, José María? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, María. Encantado de venir a la entrevista. Muchas gracias por
por dejarte. Empezamos por lo más cercano, José María. Queríamos que nos contaras un poco cuáles son las acciones que están llevando a cabo desde Amnistía Internacional desde la sede de Huelva. Bien, ahora en el grupo de Huelva, que hemos colaborado activamente en las denuncias contra el genocidio en Gaza, y hemos colaborado un poquito también en la campaña nuestra de difusión de las conclusiones del informe de Naciones Unidas sobre el genocidio. Ahora estamos preparando un informe sobre el estado del derecho de la vivienda en Huelva y dentro de poco haremos una presentación y en nuestra intención hacer también un ciclo de conferencias, también con un intento de solicitar acciones concretas al ayuntamiento de nuestra ciudad. Y José María, a nivel global, pensando en este primer programa de la temporada de Señales de Humo, de las muchas campañas que desarrolla Amnistía Internacional, ¿dónde deberíamos poner el foco especialmente en este curso? Bueno, nosotros los cursos los hacemos anualmente, ¿no? No como los cursos regulares. No empezamos en septiembre las campañas, empezamos en enero. Este año estamos haciendo el foco, aparte de los problemas de los conflictos internacionales, no solo el genocidio en Gaza, también las consecuencias en derechos humanos de la guerra en Ucrania, de las guerras sucesivas en Sudán, en el Tigrit y del problema del acoso y genocidio, posible genocidio también de los Rohingya en Bangladesh y en Myanmar, pues también estamos haciendo una campaña paralela para la abolición de la pena de muerte a nivel global, la denuncia de la tortura y el refuerzo de los colectivos más vulnerables, como las mujeres, los mayores y la gente que tiene problemas por ser perseguida por su orientación sexual. Me parece súper interesante porque es verdad que, bueno, hablabas del tema de la vivienda y los últimos temas que estabas referenciando. Bueno, me parece que son temas en los que nosotros nos deberíamos de centrar también. Pero nombrabas porque de alguna manera, bueno, pues son ámbitos fundamentales del trabajo de Amnistía, todo lo relacionado con los conflictos armados, con el control de armas y demás, ¿no? Y eso que también referías tú nos conecta con las guerras que vemos cada día, unas que nos llegan más de cerca que de otras, bueno, esta de Ucrania y sobre todo la aniquilación de Palestina por Israel, ¿no?, que todos tenemos en la cabeza. Pensando un poco en cómo podemos hacer cada uno, cómo podemos aportar, ¿cómo crees que podemos ser parte de la solución de todo esto que está sucediendo en relación a los conflictos armados y demás? Está más directamente relacionado con nuestra política cercana más de lo que parece, ¿no? Aunque son cuestiones que parezcan de relaciones internacionales que nos quedan lejos, en general hay un deterioro de las relaciones internacionales y de la confianza al sistema de Naciones Unidas. Parece que se está rompiendo la idea de hacer un mundo multilateral que tenga relaciones estables basadas en el derecho y se está volviendo a un mundo fragmentado en el que la fuerza bruta, la fuerza militar se imponga sobre el derecho. Esto parece que queda fuera del poder de los ciudadanos, pero los ciudadanos con nuestras protestas, con nuestros votos en acciones políticas incluso, o con la denuncia y la manifestación de nuestras inquietudes, tenemos mucho más peso de lo que parece. En la opinión de la gente expresada en cartas, en correos electrónicos, en alegaciones a los estados, tiene bastante peso y en algunas cuestiones es decisiva. Seguro que si no fuera por las manifestaciones y la presión que ha habido en todo el planeta en relación con el genocidio en Gaza, esto no se habría podido etiquetar como genocidio. Las instituciones internacionales, aunque débiles, no se hubieran puesto en marcha y quizás no se hubiera llegado a un alto el fuego como parece que poco a poco se va a conseguir. Totalmente. Y bueno, y José María, porque hay otros focos, ¿no? Digamos, Marruecos, Perú, Colombia, ¿no? Son muchos países los que están al borde, ¿no? O con conflictos generalizados.
pero el foco, como decía, no solo está puesto en aquellos lugares donde hay intereses norteamericanos o europeos. ¿Cómo podemos cambiar ese foco? Sí, a 14 kilómetros de la costa de Tarifa, en Marruecos, nuestros vecinos, hay, como tú has dicho hace un momento, protestas importantes. El derecho de los ciudadanos a protestar está siendo contestado en la mayoría de los países, incluso en los supuestos países democráticos. En Marruecos, en principio, las protestas están tan reguladas que son casi imposibles. Aún así, la gente se está lanzando a la calle porque no llegan a fin de mes, no tienen acceso a la energía, y si aquí hay un problema en la vivienda, allí en el sur, pues muchísimo más. Y lo que más nos preocupa no solo es que no sean atendidas las reclamaciones de los ciudadanos, sino que se criminalizan y se están utilizando fuerzas desmedidas y desproporcionadas en contenerlas o en acallarlas. Eso es una de las preocupaciones de Amnistía Internacional, sobre todo en Marruecos, ya que lo han nombrado como la policía está usando material de doble uso que podría ser militar en la represión de las protestas, y como hay un uso excesivo de la fuerza y un uso no controlado de la fuerza contra los manifestantes, que en su mayoría son pacíficos, aunque las imágenes que nos llegan en algunos casos de internet o algunos medios indican quema de coches, quema de contenedores y lanzamiento de piedras. Por lo más espectacular, la mayoría de las protestas son pacíficas. Bueno, a varios de nosotros nos ha alegrado el ver en las calles a muchísima gente. Totalmente. Y muchos de ellos jóvenes e incluso adolescentes. Y en los últimos tiempos venimos hablando de que no hay relevo generacional en las ONG, en las asociaciones. No sé si esto daría opción a esa implicación de los jóvenes en las asociaciones y concretamente en Amnistía. ¿Cómo crees tú que podemos sumarlos al trabajo de las ONG? Una concretamente como la vuestra, Amnistía. Sí, y además lo estamos notando bastante porque los activistas que últimamente estamos colaborando más en el trabajo semanal del grupo somos muy mayores. Y muchos de ellos jubilados. No se vería ese relevo generacional. Sin embargo, vemos que los socios que están en casa crecen continuamente. Creo que los jóvenes están cambiando su forma de activismo, su forma de actuar y de presionar a las instituciones políticas y públicas. El uso o abuso de Internet les convence más, las manifestaciones concretas, los actos, por así decirlo, más espectaculares o menos burocráticos van más con ellos. También hay que tener en cuenta que los problemas que tiene la juventud actual para ser oída en nuestra sociedad son bastante más difíciles y más problemáticos que hace unos años. Y también pues hay mucho desencanto entre los jóvenes porque tienen más difícil el acceso a la vida adulta, por así decirlo, más difícil acceso a una formación, a un trabajo, a una vivienda que hace unos años. Son los que más sufren la crisis y el deterioro de los derechos que estamos viviendo en todos los países. Entonces, sumado a que tienen una vida un poquito más dura y que están cambiando su forma de expresarse y de actuar en la sociedad, pues vemos que a lo mejor una militancia o un activismo tradicional no va tanto con ellos como habría que esperar. Esa diferencia, ese salto, tenemos que reconducirlo de alguna manera. Los jóvenes, a gran parte de los jóvenes quieren actuar, quieren protestar, quieren cambiar el mundo, pero se sienten inclinados a unas formas diferentes que a lo mejor las ONG, algunas ONG, como en el caso de Amnistía, no sabemos conducir todavía. Esperemos que esto cambie, ¿no? Bueno, sí. Bueno, pero yo creo que hay que reconducir ese descontento y la esperanza está ahí, las movilizaciones, yo creo que nos tienen que animar a continuar porque se han producido cambios, hemos visto con el genocidio en Gaza, estas manifestaciones en Marruecos, en Estados Unidos, en muchos sitios. Yo creo que hay vía a la esperanza, así que nada, José María, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, para contarnos lo que hacéis desde Amnistía
y siempre os estaremos ahí apoyando vuestra iniciativa. Y a seguir trabajando, claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente, cuídate. Hasta luego. Nuestra tragedia es un crimen. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Migrantes ilegales. Bueno, ya Andrés hacía referencia al principio del programa que había alguna innovación, y es que parece que este curso vamos a invitar cada programa a un personaje diferente, personaje que no persona, y vamos a intentar entrar en sus cabezas de una forma desenfadada pero agresiva para ver cómo podemos llegar a entenderla y sobre todo a desactivarla. Mirando el mundo al revés, mirando. Y en esta ocasión, nuestro primer programa, bueno, pues para estrenarnos, hemos mandado a nuestro corresponsal Lucas Spencer a la primera misión a intentar conocer a Donald Trump. Hola amigos, ando con una manifestación mientras llega Trump al lugar de la conferencia. La gente protesta, pero él entra sin problemas, sonriendo y muy naranjísimo. Together on this very joyous occasion. And there's no place in the world I'd rather be to give my first university. And time ago, when I say something, I mean it. You voted. No doubt many people, and I'm sure they continue to say that. Vamos, aquí todo es ruido. Por un lado los chistes de este personaje, por otro lado la gente en la calle protestando, la música de fondo, un alboroto. Bueno, empiezo ya con mi estrategia, que es la siguiente. Me he metido en el cuarto de baño. Ese hombre con esa edad, sí o sí, tiene que venir a la llamada de la próstata. En cuanto entre, lo abordo. P sound. Hello, Mr. Trump. Bueno, ¿qué pasará? No sé, nos hemos quedado con la mosca detrás de la oreja. Parece ser que este es un capítulo 1. Yo creo que la semana que viene hay más, ¿no? Bueno, eso esperemos, porque ¿qué? Abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na na na. Bueno, veo este primer programa que arrancamos. Arrancamos, yo creo que la frase, la palabra ha sido la esperanza, ¿no? Hemos visto iniciativas, aunque sabemos cómo está el mundo, lo mal que está, muchas veces podemos venir abajo, desilusionarnos, pero yo creo que hay gente luchando, ¿sabes? Yo creo que hay gente trabajando, organizándose, que es lo interesante, y todavía continúan, bueno, organizaciones como Amnistía Internacional, Intermon Oxfam y otras tantas que, bueno, que intentan que otro mundo sea posible. La vida se enciende, se prende. Nos despedimos, sí, después de este primer programa, de este arranque que hemos intentado con esas nuevas iniciativas, incluso nos divertidas un poco, que a ver dónde nos llevan. Y como tú decías, con el tema de la esperanza de la que hablábamos al principio, yo creo que es importante que no apaguemos los micros, pero ni nosotros ni muchas personas, porque lo que nosotros nos digamos, otros lo podrán decir de otra manera. Y si nosotros no tomamos el espacio, otros tomarán el espacio. Así que tenemos un compromiso aquí, porque la esperanza depende de cada uno y cada una de nosotras. Y aquí estamos, para la guerra. Na, 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 na.
Bueno, y hablando de esperanza, y le quería dedicar a Gonzalo las palabras que decía Galeano sobre la esperanza, que estaba un poco desanimado. Galeano decía que la esperanza para mí es una cosa que tengo cuando me despierto, que pierdo en el desayuno, que recupero cuando recibo el sol en la calle y que después de caminar un rato se me vuelve a caer por algún agujero del bolsillo y me digo, ¿dónde quedó la esperanza? Y la busco y no la encuentro. Y entonces, aguzando el oído, la escucho ahí, croando como un sapito minúsculo, llamándome de todos los pastos. La tengo, la vuelvo a perder. A veces duermo con ella y a veces duermo solo, pero yo nunca tuve una esperanza de receta, comprada en una tienda de corte y confección. Una esperanza dogmática es una esperanza viva y por lo tanto no solo está a salvo de la duda, sino que se alimenta de la duda. Bueno, pues con estas palabras que lo han dicho todo, nos despedimos hasta la semana próxima. Recuerda que estaremos aquí en directo en Hispanidad Radio, nuestra emisora local de siempre. Y también puedes escucharnos en Uniradio, en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía. La vida se vende, se esconde. Y también, como siempre, podrás encontrar nuestros contenidos de esta temporada y de las anteriores en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio. Y además, nos encantaría recibir tus opiniones y comentarios, bien en el correo humo2orilla@gmail.com o bien a través de redes sociales. Buena semana. Si lleno mi tiempo, mi espacio de nombre, de rostros, de lazos, más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, 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 na na na. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. El derecho de vivir en paz. Desde la frontera, señales de humo. Con